Bien, hola, tal como quedó aclarado en la descripción, este se trata del primer video que subo para los alumnos de sexto año. Y tal como también está incluido dentro de la descripción del video, se refiere a los temas respecto de los cuales yo mandé a investigar el primero de los trabajos que les envié ni bien empezada la cuarentena, y que era la diferencia entre alegoría, parábola y fábula. Y obviamente, pero para eso vamos a hacer un video completamente aparte, les mandé a leer prácticamente las dos primeras partes de la novela 1984 de George Orwell. ¿Mm? Pero entremos de lleno al tema que nos interesa. Noté en los trabajos que me enviaron ciertas dificultades en relación a poder distinguir de una manera clara entre alegoría y parábola. ¿Mm? Los menos tuvieron alguna dificultad para diferenciar esos dos con las fábulas. Pero espero que con este video quede completamente zanjada la duda y que sepan de una buena vez distinguir entre los distintos tipos de figuras literarias. ¿Por qué digo esto? Porque la culpa no es de ustedes. Es más, yo esperaba que la mayoría de ustedes se equivocara en relación a efectuar la distinción entre alegoría y parábola. Por eso, uno de los trabajos tenía una consigna que sostenía en preguntar, o que consistía en preguntar, ¿la novela 1984 de George Orwell es una alegoría o una parábola? Muchos, más de los que yo esperaba, dijeron que era una parábola. Unos pocos dijeron que era una fábula. Obviamente ahí ya el error fue un poco más grave, si se quiere, porque, como vamos a ver dentro de un rato, los protagonistas de las fábulas no son personas, son o animales u objetos inanimados con cualidades humanas que pretenden dejar una enseñanza moral que se expresa al final en general de ese mismo relato en una o dos frases y que constituyen la moraleja de la fábula. Por lo pronto, repito, la novela 1984 no es una fábula. Pero el tema es que sí resulta hasta lógico, si se quiere, confundirse a esa novela con una parábola. ¿Por qué? Porque, como dije, Internet no lo explica de manera clara en cuanto a la diferencia que existe entre ambas. Lo que yo quiero con estos videos, y lo que pretendía también con los trabajos que les envié, es que todos mis alumnos lleguen a la conclusión de que Internet no es infalible, de que Internet se equivoca y que una búsqueda en la red no tiene demasiado sentido, de hecho yo creo que ninguno, si no se sabe qué buscar, cómo buscarlo y dónde buscarlo. Por lo tanto, entonces voy a aclarar las dudas que les haya quedado, porque sé que en todos los casos, por lo que encontraron en Internet, no le quedó lo suficientemente clara la diferencia entre todos esos conceptos. Menos mal que tenemos la posibilidad de poder enviarles a ustedes esta explicación verbal de mi parte a través de esta plataforma. Entremos de lleno al tema entonces. Si uno va a buscar una definición de alegoría, se encuentra primero con la definición dada estilo diccionario. Entonces sería, dícese de la figura literaria, porque puede ser tanto un relato como un poema o una obra dramática, dícese de la figura literaria o de la figura artística, porque puede ser una pintura, puede ser un grabado, puede ser una escultura, etcétera, etcétera, que cumple una función simbólica, que representa algo simbólico, no es que sea un símbolo, cumple una función representando simbólicamente algo. ¿Por qué? Porque alegoría proviene del griego y en griego alegorein significa figuradamente. Es decir, es algo que figuradamente intenta explicar ¿qué cosa? Un concepto abstracto. La finalidad de la alegoría consiste en hacer entendible para todos, a través, repito, de una figura literaria o de una figura artística, conceptos abstractos que no pueden ser fácilmente entendidos por la totalidad de la gente. Bien, todos sabemos que hay gente que por circunstancias de la vida no desarrolló tal vez una capacidad de poder comprender fácilmente conceptos abstractos.
ya sea por falta de interés o incluso por falta de posibilidades de una educación a nivel secundario o a nivel terciario o a nivel incluso universitario. Entonces, las alegorías tienen por finalidad explicar con elementos comunes al alcance de todos, ya sea objetos inanimados, personas, incluso también animales, poner al alcance de todos una idea que si no se expresa de esa manera solamente podría ser entendida por unos pocos, pero no por todos. A ver, ejemplo. Si yo pongo en un fondo negro una calavera con dos fémures cruzados, todo en color blanco, eso es una alegoría de la piratería. Ahora, si yo le tengo que explicar a alguien que no entiende demasiado de definiciones de diccionario, que la piratería es, podría decirle, dícese de aquella actividad generalmente ilegal, consistente en encontrarse al acecho, generalmente en zonas marítimas, de naves que contengan alguna carga valiosa para poder abordarlas y de esa manera saquearlas. Seguramente alguien que no está acostumbrado a esa clase de definiciones me diría, ¿no hay una manera más sencilla de que me lo puedas explicar? Fácil. La calavera con los dos fémures cruzados en un fondo negro. Ese es el símbolo de la piratería. ¿Por qué? Porque todo el mundo habrá visto en algún momento alguna película de piratas. Quien más, quien menos, en general, mucha gente, al menos en Occidente, habrá visto Piratas del Caribe, por ejemplo. Esa es una alegoría. Otra alegoría. Supongamos que alguien me dice, ¿me podés explicar qué es la justicia? ¿Qué le tengo que decir? La definición que da la filosofía del derecho. Le tendría que decir, justicia es dar a cada uno lo suyo. Y me va a decir, ¿y qué es lo que le corresponde a cada uno? Entonces, ¿cuál es la manera en la cual yo le puedo explicar la manera en la cual tiende a fallar un órgano judicial determinado? Entonces se efectúa la alegoría de la justicia, que consiste en una mujer vestida con una toga, al estilo clásico, como se vestían los romanos o las romanas, una mujer que aparte de la toga tiene los ojos vendados, una balanza de 2 platos en una mano y en la otra mano sostiene una espada. ¿Por qué esa alegoría de la justicia? Simplemente porque trata de mantener el equilibrio entre las partes que están litigando, manteniendo el equilibrio entre los 2 platillos, que no se vaya un platillo más por debajo del otro. Al mismo tiempo tiene los ojos vendados, ¿por qué? Porque tiene que fallar manteniendo el equilibrio en esas 2 balanzas de manera imparcial, sin beneficiar a alguien en específico porque lo conozca o por el motivo que sea. Por eso, la justicia falla sin mirar a quién. Y al mismo tiempo sabe que los fallos que emita, manteniendo el equilibrio en esas 2 balanzas y de manera imparcial por tener los ojos vendados, va a poder hacerlas cumplir a través de la fuerza que transmite la espada. Eso es una alegoría de la justicia. Bien, habría otras alegorías en ese sentido, varias, y yo elegí específicamente una. Pero antes de mostrarles otra que es una muy conocida especialmente por la New Age o la nueva era ya desde hace unas décadas, un par de décadas, quiero que les quede antes de nada en claro esto. Lo que pretende la alegoría es dejar en claro y manifestar a través de elementos conocidos, objetos, personas, dibujos, la herramienta que sea o el formato en el que se encuentre, conceptos abstractos de carácter intelectual o filosófico. Bien, no de otra naturaleza. Entonces voy a pasar a este otro ejemplo que muchos de ustedes conocerán y que es este símbolo. Bien, a ver, no es un símbolo, es una alegoría, que es, ya la vieron, la alegoría del yin y el yang. Esto es muy oriental, esto es taoísta. Este símbolo, ¿qué significa? Obviamente que los taoístas lo que dicen es que de esta manera lo que hacemos es matar al Tao. ¿Por qué? Porque esto se encuentra en continuo movimiento en el universo y no se frena nunca, no se detiene nunca. Y que esto solamente sirve para poder explicarle a aquellos que no entienden el funcionamiento entre el yin y el yang cómo es que funciona. De manera tal que entonces, en este diagrama,
Vieron que yo les dije que la alegoría podía ser una figura literaria, podía ser un relato, hasta una obra de teatro. Incluso también puede ser una escultura y también un dibujo. Esta es una figura artística que es un dibujo. Obviamente en este caso está impresa, pero bueno, no importa. Esto funciona de la siguiente manera. La parte blanca es el yan, ¿bien? Es decir, lo positivo, lo caliente, lo luminoso, mientras que lo negro es lo negativo, lo frío y lo oscuro. Si lo llevásemos a un plano o a un paso más allá, podríamos decir que lo blanco es el bien y lo negro es el mal. ¿Para qué? Para poder transportarlo a categorías occidentales que en realidad en Oriente no las manejan de esa misma manera. En este caso, lo blanco es lo positivo, lo caliente y lo activo, mientras que esto es lo frío, lo pasivo y lo negativo. Es simplemente así. Pero fíjense que en la parte blanca tiene también el yin, y en la parte del yin también tenemos el yang, este circulito blanco. ¿Qué significa esto? Significa que para los taoístas no existen el bien ni el mal absolutos. Nada es completamente malo, ni nada es completa y absolutamente bueno. ¿Por qué? Porque incluso dentro de lo bueno está lo malo, e incluso dentro de lo malo está lo bueno. ¿Cómo se entendería esto? Fácilmente existe un proverbio muy común, muchos lo conocerán, que dice: no hay mal que por bien no venga. ¿Se entiende? En este caso sería: no hay mal que por este bien no venga, pero al revés funciona también. Es decir, no hay bien que por mal no venga. De manera tal que así como podemos esperar algo bueno de una situación mala, también podemos esperar algo malo de una situación buena. Ahora bien, para aquel que no entienda esta alegoría, existe también un cuento oriental que también funciona como alegoría y que se utiliza como sucedáneo para el caso de que esta alegoría no sea suficiente para entenderlo. Y es a través del siguiente cuento, que se hizo famoso gracias a los sufíes, que es una rama, la rama más espiritualista, si se quiere, de el Islam. Una vez había un campesino, dice este relato, que vivía en una granja muy modesta, y un buen día se le escapa el único caballo que tenía para hacer los trabajos de la granja. Piensen que era una época en la que un caballo no era barato, porque era el único medio de locomoción que existía. Cuando se entera su vecino, va a visitarlo compungido y le dice: querido vecino, cuánto lo lamento, el único caballo que usted tenía para trabajar ahora se le fue. Si yo tuviese otro caballo se lo prestaría, pero yo, al igual que usted, también tengo un solo caballo. ¿Y qué es lo que le contesta el campesino? Momento, ¿quién sabe si eso es bueno o malo? Pasan 2 días y el caballo que se le había escapado vuelve otra vez a la granja, y como era un padrillo, lo seguía toda una tropilla de caballos jóvenes que entraron junto con él a la granja, de modo tal que este buen hombre, de haberse quedado sin ninguno de los caballos, había pasado a tener de golpe una tropilla compuesta por una docena de caballos. Se había convertido casi en un hombre rico para los estándares de la época. Cuando se entera el vecino nuevamente, va y dice: pero qué cosa buena le ha pasado. En el medio de la desgracia que le había ocurrido, ahora resulta que usted tiene su propia tropilla de caballos. Cuánto me alegro por usted. Y el campesino le dijo: opa, momento, ¿quién sabe si esto es bueno o malo? Al día siguiente, el único hijo varón que tenía el campesino y que lo ayudaba a realizar las pesadas tareas de la granja, intentando domar uno de los caballos que habían llegado con su caballo original y que eran salvajes, se cae de ese caballo y se fractura una pierna. Cuando se entera el vecino nuevamente, va a saludarlo y le dice: vecino, ¿cómo lo lamento? Hasta ayer, hasta yo estaba contento, era todo felicidad porque se había convertido casi en un hombre rico, ahora se quedó sin nadie que le ayude para realizar todas las tareas de la granja. Dice: yo también tengo un solo hijo, no tengo ni siquiera un empleado o un peón
para mandárselo y que lo pueda llegar a ayudar. ¿Y qué es lo que le contesta el campesino? ¡Ay, momento! ¿Quién sabe si esto es bueno o malo? A los 2 días, mientras el hijo estaba convaleciente, llegó una patrulla del ejército imperial que estaba reclutando hombres jóvenes para hacer una campaña militar contra los invasores del este que querían invadir el imperio. Y al hijo del campesino le tuvieron que dar el alta porque tenía la pierna fracturada. Si siguiésemos con el cuento al cual podemos llevar hasta el infinito, hubiese ido nuevamente el vecino y le hubiese dicho: vecino, qué suerte que ha tenido, mire, en el medio de esta desgracia de su hijo que no lo puede ayudar con una pierna fracturada, se salvó gracias a eso de ir a una campaña militar de la cual lo más seguro es que no hubiese vuelto vivo. Y seguramente el campesino le hubiese vuelto a contestar exactamente lo mismo. ¡Oh, momento! ¿Quién sabe si esto es bueno o malo? Bien, ese es el concepto en definitiva del yin y el yang. Todo es continuo y se mantiene en continuo movimiento. Y uno nunca sabe de dónde va a aparecer lo malo que viene dentro de lo bueno o lo bueno que viene dentro de lo malo. Eso es básicamente una alegoría. Intenta explicar de una manera asequible para todos, comprensible para todos, conceptos que son demasiado abstractos y al mismo tiempo incluso también difíciles de explicar. Eso en relación a la alegoría. ¿Qué es lo que pasa con la parábola? La mayoría de los trabajos tenían la siguiente definición. Dice: la parábola designa una forma literaria que consiste en un relato figurado, del cual por analogía o semejanza se deriva una enseñanza relativa a un tema que no es el explícito, es en esencia un relato simbólico basada en una observación verosímil. Esto yo sé que está sacado de internet porque yo lo busqué y lo saqué del mismo lugar. Ahora el tema es, si la alegoría, dice internet, es una figura literaria o una figura artística que cumple una función simbólica o que realiza una interpretación simbólica en relación a un concepto que no es el específicamente tratado, y la parábola es definida de una manera casi idéntica, ¿cuál es la diferencia que hay entre alegoría y parábola? La diferencia es esta. La alegoría intenta volver comprensible para todos un concepto abstracto de carácter racional o filosófico, mientras que la parábola también es un relato, no una figura artística, un relato o una figura literaria, pero que lo que intenta es explicar de una manera comprensible para todos conceptos de carácter espiritual, o incluso hasta de metafísica espiritualista. ¿Y por qué digo metafísica espiritualista? Porque la metafísica clásica es una rama de la filosofía que lo que hace es estudiar la realidad. No me refiero a esa metafísica, sino a la metafísica espiritualista, la que hizo famosa, si se quiere, la New Age que comenzó en la década de los años 1990. Esa es la diferencia fundamental. Por eso lo que sí la mayoría de ustedes encontró en internet es que Jesucristo en el Nuevo Testamento enseñaba a través de parábolas. Y obviamente que Jesucristo lo que quería era explicar conceptos de carácter espiritual. ¿Y por qué? Si hoy en día resulta difícil hacerle entender a la mayoría de la gente conceptos espirituales, imagínense, hace 2000 años, en la región de Judea, en una zona perdida y no querida del Imperio Romano, en donde el 99% de la gente vivía en la más absoluta pobreza y encima eran analfabetos. ¿Cómo le podían hacer explicar, cómo le podían hacer entender un concepto espiritual a gente tan simple y tan sencilla? A través de parábolas. ¿Cómo le hacía esos maestros que vivían en esa zona entender a un pescador o alguien que fabricaba sandalias o a un labriego, es decir, un agricultor, qué era la fe? ¿Cómo le podés explicar qué es la fe? A través de una parábola. Por eso, respecto de la fe, Jesucristo tenía varias. La más famosa tal vez es la del grano de mostaza, que decía que la fe es como
generalmente es una construcción comparativa la parábola, la fe es como un grano de mostaza, que es la más pequeña de las semillas, pero una vez que germina en la tierra, primero se convierte en un arbusto y después en un árbol que no solamente da sombra a los viajeros, sino también refugio a las aves. Es decir, comienza siendo algo pequeño, pero una vez que germinó, que arraigó en la tierra, se termina convirtiendo en un árbol que da sus frutos. ¿Mm? Lo mismo, por ejemplo, que el famoso mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Mm? Obviamente era un mandamiento de Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. Está bien, pero si no me decís quién es mi prójimo, ¿cómo voy a saber a quién tengo que amar como si fuera yo mismo? Es por eso que Jesucristo también tuvo varias parábolas, pero tal vez la más famosa es la del buen samaritano. El samaritano, en esa época, chicos, a ver, Judea, es básicamente la zona centro-sur de lo que hoy en día conocemos como el Estado de Israel. En el norte de esa zona había una región que se llamaba Samaria, que también eran israelitas, pero que tenían grandes diferencias, especialmente de carácter religioso, con los judíos, básicamente con los habitantes de Judea, que tenían su capital en Jerusalén. Y no se llevaban para nada bien se llevaban. Entonces Jesucristo, para explicar que el prójimo son todos, nos llevemos o no nos llevemos bien, dio esa misma parábola. Entonces dijo, un hombre es asaltado en un camino, un judío, se refería a un judío, es asaltado en un camino. Es dejado muy mal herido después de que le robaran todas sus pertenencias. Pasa por ahí un rabino. El hombre tirado al costado del camino le pide ayuda y el rabino le dice, voy al templo a orar por vos ante Yahvé para que te ayude. Y se va. Al rato pasa otro que era un ayudante de uno de los rabinos del templo y le dice, por favor, ayúdame. Eran israelitas igual que él, ayúdame. Y le dice, voy a hacer un sacrificio al templo a Yahvé para que te envíe ayuda. Y sigue de largo. En ese momento, al rato, pasa un samaritano, un habitante de Samaria, y él le pide ayuda. Y el samaritano se da cuenta de que no era un samaritano como él, que era un israelita. ¿Qué es lo que hace el samaritano? Lo sube encima de su burro, lo monta encima de su burro, lo lleva a su casa, le cura las heridas y lo cuida hasta que está en condiciones de irse por sus propios medios. Entonces la pregunta sería, ¿quién es el prójimo? ¿Solamente al que tenés más cerca o todos? Aquellos con los cuales te llevas o no te llevas bien. ¿Por qué? El prójimo no es solamente aquel con el que más te llevas bien, porque es fácil querer a aquel al que tenés cerca. Es fácil querer a un padre, querer a un hijo, querer a un hermano, querer a un vecino, un primo, lo que sea. El tema es que es difícil querer a aquel prójimo que no tenemos tan cerca. Esa era la enseñanza espiritual que se pretendía dejar. Pero ojo, porque no solamente Jesucristo enseñaba con parábolas. Allá en el fondo todos los grandes maestros espirituales también enseñaban con parábolas. Tenemos el caso de Zaratustra en la región de Persia. Tenemos también a Buda, Siddhartha Gautama en la región de India. Ellos también enseñaban con parábolas porque sabían que la única manera de hacerle entender a la gente falta de cultura y de conocimiento, incluso hasta de alfabetización de aquella época, conceptos espirituales a través de cuentitos como si fueran chicos. Y evidentemente se ve que les funcionó porque piensen que son filosofías o incluso religiones que siguen durando después de varios siglos. El budismo es anterior incluso al cristianismo. Se considera que Siddhartha Gautama vivió 600 años antes que Jesucristo. Lo mismo, por ejemplo, que el caso de Zaratustra. Se considera que vivió cerca de 10 siglos antes de Jesucristo. Y todavía son corrientes espirituales y esotéricas que siguen existiendo. Entonces, acuérdense que la diferencia es que la alegoría lo que pretende es explicar un concepto abstracto de carácter racional y o filosófico, mientras que la parábola intenta explicar conceptos espirituales. Por lo tanto, la pregunta que yo les había hecho,
¿La novela 1984 de George Orwell es una alegoría o una parábola? No nos quiere enseñar un concepto espiritual. Lo que quiere es enseñarnos un concepto abstracto, que es cómo funciona, se instituye y se perpetúa en el poder un Estado totalitario. Es simplemente eso. Es una alegoría de los totalitarismos en la historia de la humanidad. Es una manera de hacerle entender a la gente cómo funciona un Estado totalitario. Porque hay mucha gente que considera que la única manera posible de vivir es aquella en la que vivimos nosotros, en un sistema republicano con una forma de gobierno democrática, y no les entra en la cabeza cómo es que funciona un Estado totalitario. Algunos, pero realmente no lo saben. Otros no lo quieren saber o por ahí se hacen los tontos porque no les conviene. Lo que sí es cierto es que todos los estados totalitarios funcionan de la misma manera. Y para explicárselo a alguien que no sabe de política, ¿qué es lo que tendría que hacer yo? Tendría que empezar a darle clases básicas de lo que se da, por ejemplo, en la materia política y ciudadanía que se da en los quintos años. Le tendría que decir que hay diferentes tipos de estados, que no tiene que confundir formas de estado con formas de gobierno, porque son cosas diferentes, que en cuanto a los estados se pueden clasificar de distintas maneras, según, por ejemplo, cómo divide el territorio y cómo organiza su territorio. En base a ese criterio tenemos un Estado federal o un Estado unitario. Y después en relación a sus habitantes y a sus ciudadanos. Ahí tenemos estados que pueden ser republicanos, autoritarios y totalitarios. Le tendría que explicar cuáles son las condiciones como para que un Estado pueda ser considerado republicano. Es decir, tengo que darle toda una serie de conocimientos teóricos que tal vez la persona no está dispuesta o no le interesa conocerlos. Simplemente le interesa que yo le explique de alguna manera cómo es que funciona un Estado totalitario. Pues bien, tenemos la alegoría de la novela 1984 de George Orwell. ¿Querés saber cómo funciona un Estado totalitario? Lee la novela y de la novela vas a terminar sabiendo cómo es que funciona. ¿Está? Es simple y sencillo. Después tenemos el tercer concepto, que es la fábula. Y creo que yo había mencionado que algunos, los menos mal, me dijeron que la novela era una fábula. Ahora, si yo digo que la fábula es un relato sencillo, cuyos protagonistas son animales u objetos inanimados, con cualidades y características humanas, y que pretenden dejar una enseñanza moral que está resumida en una o dos oraciones al final del relato, y que a esa enseñanza moral se la llama moraleja, ¿cómo la novela 1984 puede ser una fábula? Porque hasta donde yo sé, Winston Smith, Julia y O'Brien, en la novela 1984, son los protagonistas de esa novela y no son ni animales ni objetos inanimados, son personas. ¿Qué sería una fábula? A ver, supongo que la mayoría de ustedes, por lo menos en la escuela primaria, incluso habrá visto fábulas, sea de Esopo o de Monteroso. Un ejemplo. Esta es de Esopo. Cuenta la historia que en un día de calor iba paseando una zorra por un prado y pasa por un huerto. Y ve colgando de la parte superior de una parra unos racimos de uvas espectaculares y sintió ganas de comerlas. Se metió dentro del huerto y justo debajo de los racimos de uvas empezó a saltar para alcanzarlos. Saltó, saltó, saltó y saltó, pero no llegó a alcanzar las uvas. Cansada, fatigada, se alejó del huerto mientras miraba de reojo a las uvas y decía, va, total estaban verdes. Ustedes me podrán decir, ¿dónde está el chiste? Pero no es un chiste, es una fábula. ¿Cuál es la moraleja? No tenemos que despreciar aquello que no podemos conseguir. Simple y sencillo. Bien, hay gente que dice, no, yo plata no quiero porque la plata lo único que hace es traerte problemas. ¿Sí?
es lo único que te trae son desgracias. Y en realidad no es que no quiera la plata, lo que pasa es que no puede conseguirla, no puede tenerla. Entonces habla mal del dinero, habla mal de aquello que no puede conseguir. Por ejemplo, ¿sí? Otro ejemplo de fábula. Resulta que había un ratón que vivía aterrorizado por el gato. Lo conoció un mago a ese ratón y le dio tanta lástima por el terror que sentía, tanta lástima, que lo convirtió en un gato. Pero una vez que lo convirtió en un gato, se dio cuenta de que vivía aterrorizado por el perro. Le dio tanta lástima que lo convirtió en perro. Pero después que lo hizo, se dio cuenta de que vivía aterrorizado por el puma. Le dio también tanta lástima que lo convirtió en puma. Pero una vez que lo convirtió en ese animal, se dio cuenta de que vivía aterrorizado por el cazador. Al final, ¿qué fue lo que hizo el mago? Lo volvió a su forma original. ¿Cuál sería la moraleja o enseñanza moral que quiere dejar? Que no importa la forma que tengas o tu aspecto exterior, si tenés corazón de ratón, siempre vas a ser un ratón. Y como esas fábulas podría contar a montones, hay varias, incluso yo me había copiado una que es, por ejemplo, la de El ciervo enfermo y sus visitantes. Esta, la moraleja, es bastante conocida. Cuentan que había un ciervo enfermo en un terreno de pasturas que era donde él normalmente vivía y se alimentaba. Entonces llegaron en gran número sus amigos ciervos, y mientras hablaban de cuál podría eventualmente llegar a ser la enfermedad que tenía y si se iba a salvar o no, empezaron a mordisquear del pasto, y llegó un momento en que se comieron todo el pasto de ese prado. ¿Cuál es la moraleja? Más vale solo que mal acompañado. ¿Se entiende cómo funcionan las fábulas? Son relatos simples, relatos para gente simple, hoy en día diríamos relatos para chicos, que también lo son, y que dejan una enseñanza moral. Resumida, como dijimos, en esa moraleja que puede consistir en una frase o en dos frases a lo sumo, pero tiene que ser bien corta. Es lógico que a veces una fábula dé lugar a encontrar o a obtenerse de ella más de una moraleja, pero nunca son más de dos. ¿Ok? Por lo tanto, quiero que quede bien en claro esto. La diferencia fundamental que existe, como dije anteriormente, entre alegoría y parábola. La alegoría pretende explicar solamente a través de una figura literaria o de una figura artística cualquiera un concepto abstracto de carácter racional y o filosófico. Mientras que la parábola lo que pretende es enseñar o transmitir con personas, objetos inanimados, incluso hasta pueden ser animales, sin confundirse con parábolas, conceptos de carácter espiritual o de metafísica espiritualista. Acuérdense en ese caso de las parábolas de Jesús o las parábolas de Buda. Y la fábula es un relato simple y sencillo que deja una enseñanza moral. Por lo tanto, ¿se dan cuenta por qué la novela 1984 no puede ser ni una parábola, porque no pretende dejar una enseñanza espiritual, ni tampoco una fábula, porque no deja una moraleja y sus protagonistas no son ni animales ni objetos inanimados? Bien, eso es lo que quería básicamente que les quedara en claro, para poder próximamente, a medida que vayamos teniendo otras lecturas, que puedan ustedes distinguir claramente si esas figuras literarias, ¿sí?, que vamos a leer, qué clase o qué tipo de relato constituyen. ¿Ok? Porque acuérdense que, aparte de esta novela 1984, del cual, o de la cual, mejor dicho, voy a hacer un video solamente para esa obra, vamos a leer, obviamente, otras obras como para tratar de cubrir de la manera más completa posible la planificación que yo tenía pensada para todos los textos que tengo. Bien, si ustedes vieron la continuación del video de presentación, sabrán que en ningún caso mis videos van a durar más de 40 minutos, por la cuestión de la atención.
Yo creo que ya con esto he sido lo suficientemente claro y me extendí lo suficiente como para que al menos les haya quedado claro a aquellos que yo les mandé a buscar por internet. ¿Mm? Si a alguien no le había quedado, mejor dicho, clara la diferencia entre estos tres tipos de relatos o de figuras literarias, espero que ahora sí le haya quedado claro. Y si fue así, háganmelo saber en los comentarios, y si así todo a alguien le quedó alguna duda, no tengo ningún inconveniente, tal como se los puse en los mails que les envié con las notas, los trabajos y demás, no duden en consultarme las veces que sea necesario, ya sea a través de los comentarios, a través del chat que se puede hacer debajo de cada video, o bien a través del mail, si no quieren que sus consultas las puedan ver todos los demás que entran al canal. Bien, habiendo cumplido casi 36 minutos de este video, los saludo y próximamente voy a estar subiendo otro video tratando exclusivamente la trama de la novela 1984. Una vez que lo haya hecho, entonces les voy a encargar recién ahí la próxima actividad que van a tener que realizar y obviamente enviarme. Bueno, un saludo para todos y nos vemos en el siguiente video.